Mega 98.3 Santa Fe te da la bienvenida a una nueva hora. Lo voy a presentar. Tenemos a Juan Marcos Sopérez, cabo segundo de Infantería de Marina. Estuvo el 2 de abril en la recuperación de las Islas Malvinas. Y telefónicamente lo tenemos a Nicolás Kazantsev, que es un periodista, corresponsal de guerra, escritor y defensor histórico de los veteranos de nuestras islas. Así que bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal, Patricio? Un gusto. Esto es enteramente para nosotros y acá tenemos una persona con muchas medallas colgadas, así que es un honor para mí. Sí, pero como decía Patricio, lo que vale es la bandera. No, seguro, porque yo y apenas ahí tengo un entramos pin. todos, Nicolás, entramos todos. Apenas tengo un pin y lo civiles, voy a entrar a él así. Militares, dije, todo. Qué, Sí. qué chiquito quedé al lado con Sí. ese pin chiquito. No, por favor. Bueno. Creo que somos todos iguales. Bueno, le hago una pregunta a Marcos. ¿Qué pensaba en el momento que estaba embarcado? ¿Usted fue embarcado? Sí, para que se den una idea, Sí. La Armada, la Infantería Marina particularmente, Sí. fue un semillero de gente con necesidades. Yo, hijo de madre soltera, nacido en San José del Rincón, a la vera del camino real de colonización, que nace en Paraguay, Santa Fe la Vieja, Rincón, Rosario, Buenos Aires, todo a la vera de ese camino nací yo. Claro. En un pueblo de arenas con perfumes en los anocheceres, atardeceres, es decir, tierra muy querida por el brigadier general López, que acabo de venir de una ceremonia muy cara a los sentimientos de los argentinos y los santafesinos. Es la creación hoy día, un nuevo aniversario de la creación de la bandera por parte del brigadier general don Estanislao López. Tengo aquí una telita que descubrimos, una placa de los veteranos acá. No pudo concurrir Fito Schöiffer, pero bueno, que es nuestro presidente, pero ahí siempre estamos los Están muchachos los veteranos para estas cosas, sí. Pero, ¿qué sintió en el momento de estar embarcado sabiendo que estaba yendo? Sabiendo que estaba O sea, ese yendo. sentimiento, ¿qué había adentro? En realidad, ese sentimiento Sí. estaba un poco inmerso en esa historia de enfrentamiento de los argentinos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se hace la movida hacia ese 2 de abril, que iba a ser incruento primero y principal, que lo tenemos que reconocer como incruento, y por sobre todo tenemos que empezar a hacernos carne, porque es lo que yo enseño a los chicos, que ese 2 de abril yo viví una victoria y me miran como si fuera algo, un veterano de otras galaxias, no sé, Claro. de otro planeta. Siempre tuve esa idea. Yo desembarqué con el BAU 1 en Malvinas, fui apuntador de la ametralladora 12,7 de ese vehículo, y cada día, 2 de abril, yo estoy en el cenotafio de retiro, en una ceremonia que es muy conmovedora. Sí. Concurren familiares de caídos y de quién fuera la familia, de quién fuera el comandante que comandó esa incruenta recuperación. Yo vi al almirante Busser, comandante de la Fuerza de Desembarco, comandar, no con un fusil en su mano, sino con una agenda bajo el brazo. Cada una de las acciones incruentas que supusieron una herida muy profunda al orgullo colonial e imperial del Reino Unido de Gran Bretaña y sus aliados, porque Claro. acá hubo aliados Sí, que claro. tuvieron mucho que ver con ese nuevo atropello que hubo en Malvinas y que la Argentina lo enfrentó heroicamente. Fuimos desde el vamos sin conocer que íbamos a recuperar Claro, sí. Malvinas y que íbamos a ajustar a derecho una situación colonial. Y Nicolás, ¿usted nos puede resumir brevemente, como pueda, digamos,
¿por qué las Malvinas estaban en manos inglesas y no estaban en nuestras manos? Bueno, eso es archisabido, ¿no es cierto? En 1833, por la fuerza, usando la violencia contra todo derecho, se apoderó Inglaterra de nuestras islas y estuvimos reclamando por espacio de 149 años antes de que se produjera el 2 de abril. Las islas son argentinas por historia, por geografía, por derecho, pero los ingleses, como en realidad gran parte del mundo, solo respetan la fuerza. Entonces, como la fuerza está del lado de ellos, se permiten hacer lo que hicieron en 1833 y en 1982, que en 1982 casi les sale mal. ¿Nos puede explicar la diferencia, Nicolás? Porque yo lo escuché el otro día a Pablo Carballo, que él explicaba la diferencia entre una guerra y un conflicto, porque él explicaba que era un conflicto, porque nosotros normalmente le llamamos guerra. ¿Cuál sería la diferencia entre guerra y conflicto? ¿O qué fue exactamente lo que sucedió? A mí me parece que es una diferencia solamente semántica. Ah, está bien. Fue una guerra para mí, y guerra para mí es sinónimo de conflicto. Ah, está Pero bien. bueno, cualquiera puede establecer una diferencia semántica, ¿no? Claro. Cualquiera es libre de hacerlo. ¿Qué sensación tuvo usted, Marcos, en el primer momento? O sea, apenas apoyó con el primer pie tierra malvinense. ¿Qué le vino a la cabeza, al corazón? ¿Qué sintió? Por sobre todas las cosas, habíamos tomado conciencia que estaba implícita en la arenga del almirante Busser, que lo que íbamos a realizar ese día, todo lo que íbamos a hacer ahí, se iba a ajustar a un derecho histórico. Porque ahí comenzamos a reflexionar, todos y cada uno de ese grupito que estuvimos ese día 2 de abril, que fuimos protagonistas de la verdadera victoria que no pudo digerir Inglaterra, porque lo que hicimos ahí es ajustar a derecho las resoluciones que había en las Naciones Unidas. Claro. La resolución 1514 del 60 instaba a todos los que tenían poder en su poder territorios como Malvinas a denunciarlo en el Comité de Descolonización. Y ellos hicieron mención de Malvinas. Y la 2065, resolución del mismo organismo, las Naciones Unidas, su Asamblea General, Comité de Descolonización, a través de esa otra resolución del año 1965, que fue al momento también en que se despidió nuestro diplomático Ruda, con la famosa disertación y un documento diplomático muy fuerte que le dio sustentabilidad, a lo que hicimos ese 2 de abril, ajustar a derecho. A derecho significa en el organismo por ellos mismos creado después lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Claro. el Comité de Descolonización, la Asamblea, la Carta de las Naciones Unidas instaba a que el hombre debía vivir como un verdadero ser humano y dejar de lado todas las miserias que trae aparejado las guerras. Y ese poder que hasta el día de hoy no hemos podido superar los seres humanos. Nicolás, siempre se dice que la guerra económica la ganó Argentina. ¿Por qué sería exactamente esa afirmación? Bueno, yo no diría tanto como ganó la Argentina, sí le causó muchos daños económicos a Gran Bretaña, porque si bien ellos se derribaron bastantes aviones nuestros, un avión nuestro podía costar $2 millones, cuando una fragata costaba $500 millones, ¿no? En ese sentido creo que se utiliza esa expresión. Ah, está bien. Y Marcos, ¿cómo fue el primer, digamos, enfrentamiento armado, digamos? Porque eso debe haber sido muy cruento. Uno siempre, me imagino yo, en instrucción siempre ha practicado contra blancos, pero de repente ahí estaba tirando contra personas, que las otras personas también se estaban defendiendo, digamos, ¿Qué pasó adentro suyo? No sé, adrenalina, ¿qué le sucedió? Una adrenalina muy fuerte, total, claro. Porque nosotros estábamos iniciando un enfrentamiento que era el primero de nuestra nación en el siglo XX. Ese 2 de abril nosotros tratábamos a través de esa incruenta arenga no enfrentar a través de nuestros proyectiles, de nuestros fusiles a los que estaban ahí. Sí. Esa arenga instaba a deponer toda actitud de parte del poder político militar que estaba en las islas. Claro. Nosotros íbamos seguros de que
iba a ser incruento, y no lo fue incruento porque ellos no quisieron. Ellos mataron a un solo argentino, el capitán Pedro Edgardo Giachino, y que con 36 años dejó una mujer viuda y 2 nenas de 7 y 9 años. Fue muy doloroso. Yo iba como escolta de la bandera, porque nuestra bandera desembarcó y flameó trémula, primero en el movimiento buque a costa de esa operación anfibia denominada Virgen del Rosario. Sí. Hasta el nombre de la operación estaba marcando que nosotros íbamos amparado, fundamentando las resoluciones de Naciones Unidas, cosa que hay mucha gente en este país que no quiere. Por eso hablo de victoria, por eso sostuve toda mi vida después de Malvinas que hubo una victoria en Malvinas, pero muy poca gente me ha acompañado. La respuesta a ese 2 de abril fue la violencia, lo que ha enmarcado al derecho internacional siempre a lo largo de la historia. Pero los poderosos, con sus fusiles, el peso de su armamento militar, es quien hace justicia. Pero acá en Argentina también sucede que no dan como una victoria, ¿eso? No la dan. Cuando nosotros queremos reivindicar el 2 de abril como victoria, sí. No, te salen sectores que se han beneficiado en la posguerra por sobre todas las cosas. Ha sido históricamente el Reino Unido lo que ha hecho eso, sí, separarnos, sí. Pero se fue marcado después del 14 de junio, cuando ellos habían logrado el objetivo, porque ellos no querían llevar a los argentinos a una guerra, porque si no había guerra, no había tratado posguerra, tratado de paz, y los tratados de paz ellos lo saben manejar. Nosotros no manejamos los acuerdos de Madrid y Londres de los años 89 y 90. Aquí fue un líder nuestro, solo basta ver quién estuvo en 89 y 90 para ver que fue y no solamente le tomó la mano a la reina, que no se puede tocar según los ingleses, sí. Y ella ahí lo estaba esperando en su flamante escritorio para que firmara la rendición incondicional de la República Argentina al Reino Unido de Gran Bretaña. Y eso fue muy doloroso. El 2 de abril nosotros terminamos con el yugo imperial británico en nuestro territorio, fuimos libres de toda dominación extranjera conforme al lema de nuestros congresales de 1816. Y Nicolás, ¿qué costos tuvo en su vida personal, haber estado parado en la isla, digamos? Bueno, tuvo beneficios y tuvo costos. El beneficio, obviamente, el de haber participado en una gesta histórica, haber estado codo a codo con nuestros soldados en una guerra noble por una causa limpia y justa. Y la experiencia como periodista también, que no hay nada más enriquecedor profesionalmente que las situaciones extremas, y vaya si una guerra lo es. Y en lo personal... tuve que pagar el haber estado allí porque comenzó la desmalvinización al día siguiente de la caída de Puerto Argentino. La orden era esconder a los combatientes, también hubieran querido esconderme a mí, era más difícil, pero lo mío fue como un coletazo de lo que le pasó a los soldados. Me quisieron esconder, me costaba muchísimo encontrar trabajo, aguanté hasta el 90 en mi país porque no me quería ir, hasta que finalmente, como tenía que mantener a mis hijos, y ellos tenían la mala costumbre de comer y vestirse, me tuve que ir a trabajar al exterior. Me fue muy bien afuera, hubiera preferido hacer toda mi carrera en mi país, pero si me suben a la máquina del tiempo y me ofrecen ir al 82, volvería y haría exactamente lo mismo a sabiendas de que después iba a tener que pagar un precio. Entonces fue beneficioso, digamos, por cómo lo explicó, más allá de ese costo. Sí, digamos. Por supuesto, más allá de las cuestiones materiales, laborales, del estrés de tener que mantener una familia y encontrar puertas cerradas. Los combatientes muchas veces dicen que tienen pesadillas porque escuchan explosiones, bombas, se les aparecen los muertos. Yo tengo una pesadilla, pero la mía es muy distinta. Mi pesadilla es terrible para cualquier padre de familia. Mi pesadilla es que me echan del trabajo, que me quedo sin trabajo. Sí, es muy fuerte lo de Nicolás, porque uno esperaba que después en la posguerra, a partir del 83, a todos los que estuvimos en Malvinas, los gobiernos democráticos nos iban a acomodar las cosas como Dios manda.
La dictadura fue la dictadura, pero la dictadura terminó en el 83. Y lo que vino fue quizás peor que la dictadura. Porque ¿cómo le van a dar protagonismo a quien nos mató todos los camaradas en Malvinas? ¿Cómo hoy la más brillante embajada en nuestro país va a ser la británica? ¿Cómo ellos van a tener la potestad de tener una ley como la 24.184 del 92, del año 92, que les garantiza las inversiones a los británicos? ¿Cómo van a sostener nuestros políticos que no hay hipótesis de conflicto con lo que pasa en Malvinas, que está en la base Mauplazán, la más grande, el anclaje de una base con un poderío del calibre que tiene, que es la más grande en Sudamérica y en la región del mundo austral, y teniendo presente que tenemos una base de submarino con ojivas nucleares en Georgia? Y no tenemos hipótesis de conflicto. No solamente la Argentina tiene la hipótesis de conflicto, sino toda la región. Claro. Y hoy, como está el mundo, saben que los estómagos de los que están enfrentando en Ucrania, hay ese problema de territorio, porque todo está basado en el control territorial. El colonialismo va por el territorio y después asegura los recursos naturales, que es el objetivo final. ¿Cómo era un día, Marcos, digamos, sin estar en combate, todavía no habían desembarcado? ¿Cómo era un día ahí en Malvinas, sabiendo que todavía no estaban? Nosotros empezamos un alistamiento el 26 de marzo. Sí. En batería, yo estudiaba afuera de la base, como todos, íbamos a los colegios civiles. Sí. Los que éramos cabos, que nos iniciamos en la primera jerarquía, en el caso mío, de la Infantería Marina, vivíamos en el cuartel. El 26 voy a la guardia como es librito para estudiar a las 6 de la tarde, me dicen no hay franco para nadie, alistamiento general, no se da por qué, y comenzó lo que sería el preembarco, claro, que fue el 28. Alistamos 19 vehículos anfibios Oruga, del cual yo fui apuntador del BAO 1 porque tenía el mejor promedio de apuntador en esos vehículos. Me metieron en el 1, orgulloso. ¿Fue el primero que desembarcó? No, conforme a la orgánica en sí, iba el BAO Comando y delante iba una punta de infantería que vendría a ser que lo encabezaba el capitán Santillán, que se le anexó, se le agregó al teniente coronel Seineldin, a quien yo vi permanentemente en esa navegación. Me resultó un jefe ejemplar, sí, que andaba con sus soldados como una gallina con sus pollitos, permanentemente dándole instrucciones, porque ellos no estaban acostumbrados obviamente a embarcar ni navegar en la forma que navegamos desde el 28 hasta llegar a Malvinas en un bar 7. Cuando cruzamos el Golfo de San Jorge, para que tengan ustedes una idea, se nos fue se desbordó, cayó de arriba un cierto material indispensable para cumplir determinadas fases de la operación anfibia. Por el clima, por la parte climática. Claro, por el movimiento, rolaba mucho ese buque, el buque Aras Cabo San Antonio, que era el buque madre, donde iba la fuerza de desembarco, que estaba sobre la base del Batallón de Infantería Marina número 2, y bueno, los soldados en sí, lo que yo pude apreciar ahí, y bueno, primero, hasta que llegamos a la altura más o menos de Santa Cruz, Río Gallego, por ahí, nosotros no sabíamos dónde íbamos. Ahí fue donde se dio la orden. Es más, yo era... lo tenía íntimo amigo al que era secretario de comandante de la fuerza de desembarco. Bien. Así que me arrimaba ahí. Ubaldo, ¿dónde vamos? Decía, no, claro, yo no sé nada. Pero estaban en un barco. Estábamos en un barco, pero no. ¿Se imaginaban igualmente? ¿No? No, ni por las tapas. Es decir, tal vez pensaban que iban de maniobras a algún lado. Claro, era sorprendente la característica de ese movimiento, porque teníamos por demás un alistamiento sobrealistado, por claro, decir. Sí, era... Lo normal era que hacíamos ese movimiento, pero por ejercicio, pero nunca íbamos
tan cargados. Claro. Ahí los baños, por ejemplo, no podíamos pasar. Claro. Y en los camarotes, bueno, yo iba con los conscriptos, porque los cabos y los conscriptos iban, los cabos segundos y Claro. todos juntos, Claro. ahí en el buque. Y bueno, era el soldado que decía. Era distinto al de los cabos principales, suboficiales, Sí. porque ellos eran padres de familias y todo eso. Pero esto ocurrió después que nos dijeron a dónde iban. Cuando llegamos a esa altura de Santa Cruz, dice Proaleste, misión recuperar Malvinas. Y ahí vino por añadidura determinadas cosas, como por ejemplo la misa a bordo, que nos marcó, Sí. porque estamos hablando de lo que es la sensibilidad humana. Después de esa misa, donde nos dicen, bueno, mañana ustedes, ya había pasado la arenga. Sí. La arenga del almirante ya a las 6 de la tarde. Esto había sido como las 12 de la noche del primero. Y ahí nos entramos a mirar y a preocupar. Bueno, pero la preocupación de un bisoño, de un cabo y sobre todo un conscripto, nosotros estábamos, que era toda una aventura, porque Claro. decíamos, veíamos así. Sí, sí. No teníamos en la cabeza la preocupación, el sentimiento. Yo pasaba por el sollado, donde estaban los cabos principales, padres de familia, los suboficiales. A los oficiales no puedo hablar porque no los vi, estaban en otros lugares. Pero veía todo en tiniebla de los puchos que se fumaban ahí, Sí, sí. una situación preocupante. En cambio, cuando llegaba al camarote nuestro, al sollado, no era camarote, Sí, sí. camas de 4 o 5 pisos, por decir así, y en un ambiente atestado de olor a baño, así íbamos, Malvina, Sí, sí, y los muchachos ahí íbamos todos jugando a las cartas, como que nada pasaba, ¿viste? Claro. Che, ¿qué de Malvina? La mayoría no tenía la más pálida idea de dónde estaba Malvinas, vamos a ser sinceros. Bueno, no como estábamos. muchos ingleses que también fueron a Malvinas tampoco sabían de la existencia. Y bueno, y cuando llegó, digamos, comenzó la vigilia, así se calmó hasta las 4:30, listo a abordar las embarcaciones, a hacer los transbordos a las embarcaciones respectivas, cada uno sabía al bao que iba, o bar. Bar significa vehículo anfibio a rueda, bao significa vehículo anfibio a oruga. 19 vehículos anfibios a oruga, entre los cuales estaba el bao comando y un bao recuperador. Recuperador significa un bao guinche, que es para mantenimiento en caso de una avería o algo. Bueno, todos más 6 bar que eran para logística, tambores de combustible, todo eso que van apoyando ese movimiento buque a costa que comienza cuando se abren las fauces a las 6 de la mañana del San Antonio y comienzan a ser lanzados al agua. ¿Qué sentían los muchachos en esa vigilia? Eso. Y se profundizó ese sentimiento de temor, obviamente. Claro. Cuando se abre las fauces, adentro eran luces rojas como esta que tenemos acá que dice al aire, Sí. y para que desde la playa el enemigo no nos pudiera ver. Claro. Ya ese entonces, desde la playa, los comandos anfibios habían sido destacados estratégicamente, desembarcados, a partir de las 21 del primero. O sea que habían hecho un trabajo de señalización, de toma tácticas de determinados para saber puntos. por dónde convenía. Claro, porque la operación anfibia es una operación lanzada desde el mar sobre objetivos terrestres. Ese tipo de operativo se inicia con un cero inicial en la playa. O sea que todos los vehículos llegan sin un comando centralizado, llegan en la playa y punto cero, y de ahí a través del pelotón su cabo, sus soldados de a poco van dando el visto ok, que llegaron bien a la playa, que no hubo ningún problema, y desde ahí le avisan al jefe de grupo, el jefe de grupo, el jefe de compañía, y se va retomando el control a través de que le llega finalmente al comandante de la fuerza de desembarco, y de ahí en adelante es el despliegue en tierra.
A partir de ahí, el comandante de la Fuerza de Desembarco es dueño y señor. En este caso fue el almirante Busser. Y todas y cada una de las actividades, tareas que se hicieron ahí, bajo la premisa de lo incruento, sí. Ahí no íbamos Rambo. Ahí nadie podía ser Rambo. Ahí íbamos con la bandera argentina, que fue testigo de todo lo que pasó esa mañana. La bandera argentina es el primer testigo que tenemos de esa victoria, que fue el 2 de abril de 1980. No, ustedes son los testigos. Bueno, nosotros vimos, pero quiero rescatar la virtud que hoy nos falta a los argentinos, de reconocer ese paño, ¿cierto? Pero también se representa en personas como usted. Claro, porque nosotros hicimos la tarea el 2 de abril. Y nosotros jamás pensamos que una nación, cuna de pensadores, que de grandes ideales que hicieron a las libertades de pueblos y naciones del mundo, que crearon ese organismo para que en el mundo nunca más se vieran las miserias que se vieron en la Primera, Segunda Guerra Mundial, nos diera como respuesta lo que hizo. Llevar a la guerra en la Argentina a una justa defensa, obviamente una justa guerra, que fue a partir del hundimiento del crucero Belgrano. Nicolás, ¿y usted en algún momento temió por su vida? O sea, ¿sintió que realmente corría peligro en varios momentos del conflicto? Sí, por supuesto. Nosotros estábamos bastante expuestos porque cuando había alerta roja todo el mundo se guarecía, como es lógico, pero nosotros desde un pozo de zorro no podíamos filmar, así que nosotros al revés salíamos. Y en el aeropuerto, donde era bombardeado 3 y 4 veces por día, era el blanco principal de los ingleses, llovían bombas de 500 kilos, así que estuvimos bastante cerca con mi camarógrafo. Pero cada vez que los demás se escondían, ¿usted salía con la cámara a ver lo que pasaba? Es que no había otra, porque si no, desde un pozo no se puede ver nada. Así que era lo natural, era parte de nuestro trabajo. ¿Y eso se entrena? Porque no todo el mundo creo que puede ser corresponsal de guerra. No es una cuestión de entrenamiento, es una cuestión de el organismo de cada uno. Uno no sabe cómo va a reaccionar el organismo hasta que no empiezan los tiros. Y le ha pasado inclusive a muchos oficiales de carrera que nunca escucharon un tiroteo en serio y entraron en pánico cuando comenzaron los bombazos. A mí afortunadamente nunca me pasó eso. No quiere decir que no haya tenido miedo, porque el que dice que no tiene miedo es un superhombre o un loco. Pero todo depende de la cantidad de miedo. La pequeña cantidad de miedo hasta es agradable porque es adrenalina, uno se siente intensamente vivo y es excitante. Tremendo. Y esta pregunta es para los dos. Quien responde primero, el que quiera. Pero para ustedes, ¿qué es ser un héroe? Héroe no es cualquiera, no es siquiera un muerto en combate. Ahora se ha banalizado la palabra héroe. Por ejemplo, este gobierno ha puesto héroe en todos los DNI de todos los que tuvieron que ver con Malvinas, lo cual es banalizar, es bajarle el precio a la palabra héroe. Héroe es aquel que hace algo más de lo que su deber lo obliga. Si todos son héroes, entonces ninguno es héroe. Haber perdido la vida en el conflicto no es haber dado algo más de su deber, o su deber era darla. Es dar lo más preciado, pero no es haberlo hecho por su propia voluntad, haciendo algo más que es lo que su deber le impone, porque defender la patria es una obligación, donde dice la Constitución que todo argentino está obligado a armarse en defensa de su país. Entonces, un soldado, por ejemplo, que estaba durmiendo en el camarote del general Belgrano y el torpedo impactó y lo mató junto con otros 300 camaradas, cumplió con su deber, pero no estaba haciendo nada por encima de su deber, era la obligación que tenía. ¿Y para usted qué es ser un héroe? Y es muy respetable la opinión de cada uno, pero yo entiendo de que el crucero Belgrano era un objetivo clave y el Belgrano sabía que iba a ser hundido. Y el portaaviones, primero, era el principal objetivo, el portaaviones, no el crucero. Pero el portaaviones siempre se mantenía bastante lejos. No, hubo determinadas condiciones que se dieron, propio de
de las estrategias que plantea uno y otro bando enfrentado, y bueno, hizo de que en el momento que la primera ministra, porque la guerra de Malvinas hay que abordarla desde el punto de vista diplomático, militar, y por ejemplo, digo, al momento de hundir el crucero Ara General Belgrano, uno de los objetivos principales, no solamente para decir, ustedes nos hicieron el 2 de abril una herida al orgullo, bueno, nosotros la respuesta es esa. Hubo un diplomático, por eso fue todo ahí, fue una lucha no solamente a través del fusil en Malvinas, claro, fue también en lo diplomático, y que la Argentina hizo lo que pudo. Sale de la UNDTR y dice, paremos esto, es una locura. Y la ministra no quiso pararlo. ¿Pudo pararlo? Más vale que sí, pero acá sí, justamente el Imperio Británico decía, no, porque ustedes tienen un gobierno de facto y esto y lo otro. Y bueno, totalmente de acuerdo, qué sé yo, soy el primero que quiero vestir este uniforme, porque todos los que estábamos en Malvinas usamos el mismo uniforme, que yo sepa. Ninguno era el uniforme de San Martín, Belgrano, Güemes. Si hay alguna manzana podrida ahí que lo vistió, y bueno, hay que separarla, pero ahí estuvo el espíritu sanmartiniano, belgraniano, de Güemes, de Brown. Todos se jugaron, los pilotos, todo el que estuvo en el BIN 5, ahí con el correntino con su zapucay. Que los rechazaron. La Infantería de Marina tuvo un rol fundamental el 2 de abril y en la defensa. La Infantería de Marina se sacan el sombrero los ingleses, porque eran poquitos. ¿Y por qué no fueron todos los infantes de Marina? Si era un teatro anfibio. Y bueno, esas son las cosas que nos han separado siempre a los argentinos en el momento clave de enfrentar un conflicto, una guerra justa como fue la de Malvinas en el 82. Y esta pregunta es para los dos. ¿Hubo colegas que en la desesperación obviamente se escondían y no lucharon? Eso si lo quieren responder, porque la idea tampoco es exponer a nadie. Digo, hubo colegas que... Sí, es totalmente cierto lo que dice Nicolás. Al momento el ser humano tiene eso. ¿Sería culpable? Porque uno no sabe cómo puede responder no sé, ante pero una... el organismo capaz que yo conozco casos, algunos le agarraba, se enfermaban, se le agarraba diarrea, de todo, si eso Nicolás de haberlo sentido. Pero Nicolás sentía una alarma roja que iban a venir un bombardeo y salía afuera, y mientras todos se escondían. Así que... Por eso, pero que cada uno lo asimila. El tema de, a ver, como yo decía, cuando íbamos para Malvinas, en el buque ahí, cuando después de la misa, el sacerdote dijo, varios de ustedes van a quedar en el campo de batalla, ahí en la playa, y nosotros... Ahí había gente que tenía hijos, que era ya de edad, suboficiales de 40 y pico de años, y no tanto, menos también, preocupadísimo. En cambio nosotros que éramos solteros, que teníamos 18, 20 años, estábamos, y menos también, porque en la Infantería Marina, yo entré a los 15 años. Mirá. En el crucero Belgrano, en el fondo del mar, a 4.500 metros de profundidad, en ese punto de inflexión que decimos, bueno, no sé si no es héroe, ¿no? Es un pibe de 16 años que tenía toda la vida por vivir y quedó ahí por una decisión de una primera ministra que dijo a la Argentina hay que llevarla a la guerra sí o sí, porque si no, no hay acuerdo de Madrid, de Londres, de tratados de paz, que hoy vivimos las consecuencias de eso. ¿Esa fue la excusa de hundir el Belgrano? ¿Esa fue la excusa de Inglaterra para hundirlo? Totalmente. Yo, al menos, a mí no me lo saca nadie. ¿Y Nicolás, usted está de acuerdo con la idea de que fue una idea como para eso? No, lo que yo considero es que fue mucho antes. O sea, son países que planifican a muchas décadas en adelante, querían controlar el petróleo que hay alrededor de las islas, el cruce interoceánico, porque con un barco encallado en el Canal de Panamá quedan aislados los dos océanos, y sobre todo la proyección a la Antártida, que es el último gran reservorio de agua dulce y minerales del planeta. Entonces necesitaban montar ahí la fortaleza Falklands, pero necesitaban también, para hacerlo
lucir políticamente correcto que pareciera que venía de una agresión argentina y ellos salían a defenderse. Claro. Si no se entiende eso, a mi juicio no se puede entender la guerra de Malvinas. Los generales y almirantes jamás hubieran ido a una guerra contra la OTAN, cayeron en la trampa del guiño a través del Pentágono de que se podía hacer un toco y me voy. Claro. Por eso lo único planificado fue el 2 de abril, porque esperaban que se parara el conflicto, que no escalara. Cayeron en una trampa y después no pudieron dar marcha atrás porque la gente había plebiscitado la recuperación de Malvinas, estaban inundadas las plazas de apoyo, gente cocinaba, tejía, donaba, se anotaron 200.000 voluntarios civiles adultos para ir a pelear en Malvinas. Cuando Galtieri se da cuenta de que cayó en una trampa y que los ingleses vienen en serio y Estados Unidos no va a ser neutral, le dice a su ministro de Defensa, Frugoli, saquemos las tropas de las islas. Y Frugoli le contesta, no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. Son visiones. Yo sostengo que el Imperio Británico nos tiene históricamente en su visión de dominación. Somos la perla preciada, no Malvinas, la República Argentina. Por las invasiones inglesas en su momento. Claro, si no se entiende lo que pasa en el Atlántico Sur. Lo que pasa en el Atlántico Sur, que decimos la Pampa, y miremos el campo, si las retenciones, todo eso. Pero ¿por qué no miramos lo que pasa en la Pampa Azul? Y ningún político tiene lo que hay que tener para enfrentar esa situación, derogar los acuerdos de paz, posguerra en Malvinas, y derogar todo lo que hay que derogar a los ingleses hoy. Y si es posible, cerrar la embajada británica. Es el mejor gesto de razón y justicia que nosotros podemos tener con los camaradas que cayeron en Malvinas. Claro. Yo no me considero, ni yo, muchos muchachos no se consideran. Es más, yo conozco muchos muchachos que han dicho, muchachos, acá de mi compañía nadie va por una mención, nadie nada. Acá hicimos lo que había que hacer, punto. Dicho en el 82. Sí. A nosotros no nos dieron nada después de la guerra. Los peores sueldos eran los de los que estábamos ahí adentro. A mí los soldados me dicen, y vos fuiste cabo, mirá, yo te puedo asegurar que de todo el universo de los soldados que después se fueron de baja, yo, hijo de madre soltera que entré a forjarme un futuro en la Marina, no la pasó peor que yo después de la guerra, ahí adentro. Porque teníamos los peores sueldos y jamás llegué a fin de mes y andaba con mis 4 chicos de aquí para allá, a veces las zapatillas rotas, y estoy hablando hasta superado los años 90. Claro. O sea que, no sé, y yo estoy hoy día en un centro de ex soldados. Desde que me retiré estoy ahí y con ello he ido a todas las movidas al Congreso, que se ha transformado en una escribanía. Es una vergüenza lo que pasa en el Congreso con relación a Malvinas, es una vergüenza. ¿Por qué no hacen las aperturas de sesiones ordinarias todos los años? Participar y ponen en la primera fila, como hacen las naciones que tienen seriamente como una aceptación de aquellos que se juegan por la bandera, y lo ponen a los veteranos, por lo menos a los referentes. Yo siempre lo escuché a Nicolás hablando de la desmalvinización. ¿Y eso sigue vigente para vos, Nicolás? Sí, es lo que decía acá el suboficial. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando el presidente da una vez por año el discurso ante la Unión, están las dos cámaras reunidas, al lado tiene a un soldado cubierto de medallas, al otro lado tiene uno que le falta un brazo y una pierna. Acá Cristina Kirchner dio un discurso en el Congreso y tenía al lado a Moria Kazan. Esa es la diferencia. Claro. Respetamos a nuestros héroes, a nuestros combatientes, y así nos va. Tenemos los valores totalmente cambiados. Y la desmalinización continúa, no con tanta furia como fue en los primeros años, porque ahora hicieron irrupción los medios sociales, crecieron las nuevas generaciones que no están enganchadas en los conflictos ideológicos del pasado, y se abre paso de a poco, pero el Estado sigue ausente. El Estado es el primero que tiene que malvinizar, y malvinizar no es otra cosa que contar la verdad completa, y el Estado no cumple esa misión. Y ahora, por ejemplo, Nicolás, ¿cómo estamos en la actualidad con el Reino Unido respecto del tema Malvinas, digamos? ¿Cómo nos encontramos hoy? De rodillas. ¿Seguimos de rodillas?
de rodillas, porque cualquier país que no tiene fuerzas armadas está de rodillas. Todo lo que se habla de las Naciones Unidas y la diplomacia, todo eso es cháchara vacía, nadie nos toma en serio. Ya lo había dicho Federico el Grande de Prusia. Una diplomacia sin un ejército fuerte atrás es como una orquesta sin instrumentos. Nadie te toma en cuenta. Los ejércitos no son para ir a la guerra primordialmente. Sí. Son para tener efecto de disuasión. Mirá lo que tengo atrás, escúchame. Nosotros teníamos algo para hacer escuchar a los ingleses, que era el proyecto del misil del cohete Cóndor 2, Sí. que llegaba hasta las Malvinas, y con ese misil podíamos haberle dicho, escúchame, porque mirá lo que tengo. Bueno, nuestros propios gobernantes desactivaron la construcción de ese misil. Pero no tenemos algunos dispositivos en realidad que no nos dejan acceder, lo dije mal, dispositivos, pero tenemos como trabas, digamos que hay países que no nos venden armamento, no nos venden aviones. Lo que pasa que, discúlpame Nicolás, te interrumpo, yo entiendo que nosotros regionalmente tenemos que unirnos, porque esa faltante a que te referís, Patricio, se debe a que nosotros no tenemos dinámica interna en cuanto a ganar, digamos, en tecnología, lo que nos falta para sostener una libertad, una soberanía regional como la que hoy merece. Hoy el mundo está en regiones. Cuando hablas de Europa, a la Unión Europea, ahora porque nos apoyaron, pusieron Malvinas, pegaron el grito en el cielo los ingleses, porque con el Brexit ellos dejaron de pertenecer y todo eso, y todo lo que es esto que hace al poder disuasivo de una nación tan rica en recursos, porque el colonialismo viene primero por el territorio y te lo condiciona, te lo controla, como hace con el espacio marítimo inconmensurable que tenemos sumido a los ingleses, y que nosotros, nuestros políticos no toman, digamos, carta en el asunto. ¿Tiene que ver con la quinta flota esa norteamerta o no tiene Pero que ver con ellos eso? marcan, obvio, la estrategia del Pentágono, de la OTAN y de todo, está, digamos, responde a regionalmente en el mundo. Pero entonces no podemos comprar, no podemos adquirir, no nos queda otra que empezar a inventar. O sea, lógico. Pero esto no es ¿Sí? así. Esto A ver. no es- Perdón, Brasil, con todo respeto. y Brasil ahora está haciendo ejercicios en el norte del país, que yo lo veo muy bien con la Argentina. claro. Porque los tipos estos se te meten en el narcotráfico, te controlan el territorio de mil maneras. Claro. Si vos no tenés unos líderes iluminados que se pongan a charlar, a debatir y que dejen las cosas menores de lado, no vamos a salir adelante. Si sabemos que tenemos, en caso de que estalle mal, termine mal la guerra, con una guerra nuclear en Ucrania, empiecen a explotar las ojivas, te puedo asegurar que nos vamos a constituir en un hospital donde vamos a tener que recibir refugiados. Hoy en día nosotros debemos mancomunar ideas y trabajar sobre esa sobre ese probable desenlace y decir, bueno, vamos a pedir garantía. La primera garantía es sacar esa base de submarinos nucleares en Georgia, y después esa base que hay ahí, y después derogar todos los acuerdos con los ingleses, y ahí vamos a ver si no cambiamos la Argentina. Claro. ¿Qué decía usted, Nicolás, recién? Que es falso que solamente porque Inglaterra se opone a que tengamos armamento no lo tenemos, porque hemos tenido ofrecimientos de la India, Sí. de Suecia, de Israel, de Francia y hasta de Estados Unidos de Trump. El problema fundamental es que los políticos que nos gobiernan prefieren robarse el dinero o utilizarlo en estupideces ideológicas como el Ministerio de Género. Claro. El Ministerio de Género tiene en la Argentina el 4,5 del presupuesto nacional y la defensa tiene el 0,8. Esa es la traba fundamental. Está bien, Sí, pero... señor, yo pienso que es cierto. Porque yo Nicolás. lo había leído. Bueno, obviamente Sí. esa es parte de la desinformación, ¿no? Desinformar para que uno piense eso. Sí. Porque yo había leído que teníamos trabas, por ejemplo, cuando quisimos comprar, no sé, los F-16, decían, no, los ingleses se oponían a que Argentina tenga cierta tecnología. Yo pienso, es cierto, claro, pero a ver, esto que dice Nicolás es cierto.
sin hablar de cómo se maneja la soberanía monetaria. Sí. Nuestro bendito peso no es nada. Hoy el dólar, todo no es nuestra soberana moneda. Entonces no tenemos soberanía monetaria, territorial y todo eso. Nosotros tenemos que comenzar a unir voluntades. Hay dos movimientos, el patriótico, históricos, dos movimientos, que hicieron virtuosos a los pueblos en que argentinos, ¿no? De ese momento, que los encontró unidos. Estoy hablando del movimiento patriótico nacional y democrático popular. Porque uno responde, el patriótico nacional, a esto, a tener una defensa alineada al legado sanmartiniano, belgraniano de Güemes. Y desde el otro lado, el liderazgo democrático y político. Se tienen que fusionar en una idea que haga a que nuestro país sea consecuente con el control que debe ejercer sobre los recursos, porque los que tienen ideas colonialistas y que sabemos que están en el mundo, vienen por esos recursos. Y sabemos que la región, y esa idea tiene que proyectarse a la región. Claro. Porque Brasil hoy solo no puede ante el mundo responder. Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, todos tenemos, Chile, la Argentina, todos tenemos que estar unidos. Es la única que nos queda. Pero primeramente adentro debe existir una unión de lo democrático popular con lo patriótico nacional. Pero hoy no puede ser que digamos todo aquel que viste uniforme y los políticos dicen los militares, y así no vamos a llegar a ningún lado. Sí. Nicolás, ¿en algún momento Argentina estuvo a punto de ganar la guerra? ¿Estuvimos en algún momento casi clave? Eso lo dicen todos los jefes militares ingleses, los terrestres y también el jefe de la flota. El almirante Woodward llevaba un diario durante la guerra y el día 13 de junio, después de enumerar todas las bajas que le causó la aviación argentina, escribe: si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos. 13 de junio, día que el general Menéndez decide la rendición sin haber dado nunca una orden de ataque ni de contraataque, de haber mostrado una pasividad rayana en la traición. Y lo mismo dicen los jefes militares terrestres. Hay un video también en YouTube donde dicen que esperaban con temor el contraataque argentino, que nunca tuvo lugar. ¿Y por qué nunca tuvo lugar? Bueno, por la pasividad de Menéndez. ¿Por qué lo esperaban con temor? Porque nuestros pilotos le habían hundido el portacontenedores militar Atlantic Conveyor, que llevaba todos los helicópteros y los pertrechos necesarios para continuar la guerra. Muchos jefes militares ingleses dicen que unos días más de resistencia y ellos no podrían haber seguido. ¿Pero iban a volver para usted? Eso es historia contrafáctica. La cuestión es que si esa flota se retiraba, ya podíamos negociar desde una posición de fuerza. Claro. Sí. Y tal vez el gasto económico el mismo pueblo no se lo hubiese permitido en Inglaterra. Claro. Porque para muchos ingleses las islas no eran nada. No, por supuesto, para el común inglés, inclusive para los combatientes ingleses, tenía cuando valor se enteraban estratégico dónde estaban, político. no lo podían creer, ¿no? Y no si imaginaban. Si nosotros caímos en la trampa esa, porque yo siempre esto lo entendí o lo leí de esa forma, como que Inglaterra en muchos momentos y antes de la dictadura estuvo a punto de entregar las islas, como que ya estaba medio flojo, como que podía ser nuestra. Eso no es cierto. No. Inglaterra nunca entrega nada por las buenas. ¿Cómo lo va a entregar por las buenas? Inglaterra entregó Hong Kong porque al lado tenía al imperio chino comunista con 2.000 millones casi de habitantes. Claro. Por las buenas, Inglaterra no entrega nunca nada. Claro. Hablando de chinos y hablando de soberanía, además de los ingleses que se tienen que ir de Malvinas, se tiene que ir de la Argentina el contingente militar chino que ha montado, gracias a nuestro gobierno Cipayo, una base militar en nuestra Patagonia. Sí, señor. Sí. Eso es correcto. ¿Y hay una base militar norteamericana también? No, eso es mentira, entonces. Pues yo lo he no hay escuchado. bases norteamericanas en el territorio argentino, No hay. Pero sí hay China. Hay China, sí, y ahora que les querían dar encima un puerto en Río, en la provincia de Santa Cruz. Sí, le quieren dar un puerto. Massa, el candidato a presidente, nos está entregando directamente a los chinos. Y los chinos, cuando agarran algo, no lo largan.
No hay peor invasor que los chinos. Sí, pero la manera que tienen de invadir sí. es muy difícil de contrarrestar, y menos con gobiernos cipayos. No, sí, tremendo. Terrible. Y más con el tema de la pesca aparte, porque encima No, ni hablar. con el tema de la pesca es una locura lo que está pasando. ¿Nos podrían dejar, digamos, a los oyentes, a los que escucharon hoy, a Nicolás y a Marcos, digamos, escuchar de Malvinas en un programa, tal vez que es una radio de rock, que también la escuchan chicos? Malvinas tal vez es un tema que los tiene como muy alejados de lo que sería hoy su vida cotidiana. De hecho, hay muchos que no saben, lo saben porque faltan al colegio ese día, porque es feriado y nada más, o porque hay un acto. Digamos, ¿qué reflexión o consejo podrían dejarnos para mí, para Emiliano, que es el operador, y para los oyentes, digamos? Si pueden hacer alguna reflexión o algún consejo. Y yo, del punto de vista de lo que fue ese 2 de abril, Emiliano, Patricio, Sí, es que nosotros fuimos con la bandera de Belgrano, más allá de la situación de un gobierno no elegido por el pueblo. Y el pueblo fue virtuoso, el pueblo argentino, ese 2 de abril, porque reconoció después con el tiempo que lo que hizo fue lo mismo que hizo el pueblo de Buenos Aires del 12 de agosto de 1806, cuando se atrevió virtuosamente, ¿no?, bajo todo sí. esa organización en milicias, en negros, gauchos, con Güeme adolescente, con Belgrano presente, y hasta se dice un niño que era Rosas, le dimos el mismo gesto, victoria, y cuyos estandartes que fueron capturados están en el convento de Santo Domingo, donde descansan los restos del general Belgrano, creador de esa bandera que me tocó escoltar en el BAO 1. Su abanderado fue el teniente de fragata recién mendocino, compadre del primer caído, Pedro, el galgo chachino. El abanderado fue Raúl Aruani, teniente de fragata. Abanderado iba a mi izquierda en otro BAO. Y yo vi la pena que sintió al saber que su compadre había muerto en Malvinas. Lo observé a la distancia, sí. Y créanme que sentí mucha tristeza, porque lo que habíamos hecho en Malvinas era ajustar a derecho una situación colonial. Y lo que hicieron nuestros camaradas luego en la defensa de ese 2 de abril, dando respuesta a esa acción violenta británica, una acción desmedida, Sí. que nunca debió haber sido, porque siempre fue una nación, como dije, cuna de pensadores, grandes ideales, y sin embargo nos mató a los camaradas, 649, de los cuales 318 están en el fondo del mar, y más de 100 están en el cementerio de Darwin. Para eso es la reflexión. Yo nunca pensé que iba a pasar, que íbamos a ir a una guerra después del 2 de abril. Tremendo. No sé, me deja sin palabras. Cuando usted entró y me dijo lo importante es la bandera, ahora entiendo lo que quiso decir. Y usted, Nicolás, si puede. Yo quisiera que la gente entienda, aunque es difícil cuando ha pasado pocas décadas del hecho, de que Malvinas es una epopeya nacional que con el transcurso del tiempo va a ser equiparada a la epopeya del cruce de los Andes. En 50, 100 años nadie se va a acordar de los nombres de nuestros políticos, nuestros presidentes, pero todo el mundo va a conocer los nombres de nuestros héroes porque van a estar inscritos en los libros de historia con letras de oro. Son los equivalentes de los soldados de San Martín y Belgrano, aquellos que dieron su vida y lucharon en Malvinas. Bueno, espectacular. Me encantó, creo que yo lo dije cuando empezamos el programa. Hoy va a venir un prócer, en 100 años va a ser reconocido como un prócer. Lamentablemente los próceres los vemos 100 años después. Y no podemos
homenajearlos en vida. No sé, pareciera que costara, que tiene que pasar el tiempo. Pareciera que el tiempo es lo único que hace que uno se convierta en un prócer, en un héroe. Como que pronto no se puede reconocer a alguien, sino tiene que pasar tiempo. Y el tiempo en ese sentido es un garrón porque nos aleja a los que sí podemos conocerlos, como estoy yo hoy presente frente a Marcos. Mucha gente no lo va a conocer y solamente tal vez va a haber una estatua, va a haber un nombre, va a haber una placa y no va a poder sentir lo mismo que yo siento hoy hablando con vos, Nicolás, y perdón, que diga con vos, con usted y con Marcos. Sí, las estatuas no escuchan los aplausos. El reconocimiento hay que hacerlo en vida. Exacto. Y bueno, por eso quiero reconocer el trabajo de Nicolás. Ha sido desde la condición de civil, sin un arma, más que el micrófono. Como digo, es solo comparable a esa imagen que me dejó el almirante Busser, que no tenía un fusil en la mano, tenía en la agenda. Sí. Y bueno, es cierto. Sí. Y Nicolás salía cuando las alarmas sonaban. Eso me quedó impactado, sí. Nicolás, lo voy a recordar siempre esa frase. Así que bueno, para mí un orgullo, Nicolás, haber hablado con usted un rato. He visto muchas de sus notas que les hace a los pilotos, a excombatientes y bueno, siempre el apoyo a los excombatientes fue muy fuerte y bueno, estoy seguro que gran parte de los argentinos, reivindicamos el trabajo que hizo porque en gran parte lo llevó a los medios, lo llevó a lugares de discusión que tal vez si no pasaba nada, nadie lo hablaba. Digamos, yo soy el único que reconozco que está en los medios, algo que usted ahora me diga que hay más colegas, pero es el único que reconozco que está siempre hablando del tema y poniéndolo en discusión. Es lo menos que puedo hacer. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo grande, Patricio. Un abrazo grande, Nicolás, gracias. Y yo te agradezco a vos. Bueno, Marcos, espectacular para mí. Fue un momento único. Sí, sí. El programa se nos fue de las manos. De hecho, lo estamos entregando tardísimo. Ahora viene Dogos Rabiosos y bueno, se van a quedar escuchando. Pero bueno, los Dogos Rabiosos que están esperándolo escucharon a un héroe. Sí, yo lo considero un héroe. Es lo que hacemos, sí. Y tenemos un héroe acá presente, así que espero que tenga más reconocimientos. Ojalá tenga los mejores reconocimientos. Yo creo que con ese reconocimiento a uno viene es como reconocer a los que dejaron la vida en Malvinas, porque todos los que sobrevivimos a ese 2 de abril, que fue el gesto de razón y justicia, que cuesta reconocerlo, fue la muerte de esos compañeros que muy jóvenes dejaron la vida ya, y nosotros decimos cada aplauso, cada visita, cada lágrima de los chicos, porque a veces, aunque parezca mentira, en las escuelas nota que hay lágrimas en los ojos, especialmente cuando condecoramos. Pues yo creé una medalla para el abanderado y escolta desde el centro de soldados. Le dije, muchachos, miren, tengo una idea, yo hice misiones de paz en la ONU y me dan una Medal Pare, que es una medalla, que es esta, que la tengo acá. Sí. Y esta me la dio la Armada y esta me la dio el Congreso de la Nación por la Guerra de Malvinas. Sí. Y los chicos en las escuelas me dicen, ¿cómo? Vamos a hacer misiones de paz, porque son misiones de paz de Naciones Unidas esta. Sí. Y los jefes, nuestros jefes en esas misiones, son los ingleses, los que están en Malvinas. Sí. Entonces dice, ¿cómo puede ser inaceptable eso? Entonces yo creé una medalla con las coordenadas del mundo y le puse las Islas Malvinas en el medio y... ¿Le puedo sacar una foto después ahora para ponerla? Sí, y le damos a cada abanderado y a cada escolta de la bandera argentina y de Santa Fe. Bueno, espero que ahora los oyentes, cuando vean flamear una bandera argentina, tengan en recuerdo a muchas de las palabras que dijo ahora Marcos. Así que bueno, nos despedimos. Gracias por estar del otro lado. Fue un gusto tremendo tenerlo, Marcos, así que muy agradecido por su visita. A ustedes, Patricio, Emiliano. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos y nos encontramos el próximo jueves de 16 a 18 horas. Hubo buenos héroes muertos.
más en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas, sin relevo, esperando que algún día que corra sangre vuelva a la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre serán héroes, por siempre serán